tardes, queridos hermanos. Estoy acá presente, esperando que se encuentren muy bien. Vengo a bendecirlos y estoy muy feliz y maravillada porque tener otro encuentro aquí con ustedes para hablar sobre la palabra del Señor Jesús es algo muy maravilloso para mí. Me siento tan feliz y tan maravillada de tener unas personas al lado tan maravillosas como lo son ustedes, hermanos, y que están bendecidas en el Señor. Me alegra pues llegar a ustedes en esta tarde y espero que Dios les dé mucha sabiduría para que entiendan la palabra. La enseñanza del Señor. Vamos a hablar hoy de la fe y la conducta cristiana, hermanos. Espero que sean muy edificados en esta predicación y en estas enseñanzas, en la enseñanza de la palabra del Señor Jesús. Entonces vamos a entrar delante de la presencia del Señor Jesús para que Él venga a darnos discernimiento para entender su santa y bendita palabra, hermanos. Oh mi Dios y mi Padre, mi Rey celestial, grande y poderoso, alabado y glorificado, maravilloso eres tú, mi Padre Rey celestial, mi único Rey de Reyes. Te alabo y te glorifico y te doy gracias, Señor Jesús, por todas las bendiciones que tú traes a mi vida. Amado y poderoso Padre mío, en esta atardecer dentro delante de tu santa presencia, Padre amado, para alabarte, glorificarte y servirte. Ante todo, Señor Jesús, servirte para llevar tu santa y bendita palabra a todas las personas que en esta noche están escuchando, Señor Jesús. Dale sabiduría, hermanos, dale sabiduría a los hermanos, Padre mío, para que ellos entiendan tu mensaje y para que sepan irse guiando en su caminar contigo, Padre amado. Te doy gracias, mi Padre amado, por todas las bendiciones que hemos recibido en este atardecer y en todo este día y demás. Te doy gracias por poder estar aquí parada, de pie, para venir a traer las enseñanzas de tu santa y bendita palabra, Señor Jesús. Te alabo y te glorifico, glorias y glorias a mi Padre amado. Te pido que seas tú ministrando, Señor Jesús, enviando tu Santo Espíritu, tocando en la mente de cada oyente, de cada hermano, de cada hijo, de cada sobrino, de esposo, de cada familiar que está escuchando en esta noche la santa y bendita palabra tuya, Señor Jesús, que sean bendecidos por ti, que aprendan mucho de ella. Te doy gracias, Señor Jesús, te alabo y te glorifico y te pido que seas tú, mi Padre amado, manifestando tu santa y bendita palabra por medio de mi boca, pero que no sea mi boca sino la tuya, trayendo tu santa y bendita enseñanza, Señor Jesús. Te alabo y te glorifico y te doy gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Hoy hablaremos de la fe y la conducta cristiana, hermanos. Vida abundante. En la conducta cristiana y por medio de la fe vamos a tener una vida abundante. Si llevamos la vida y las enseñanzas de Dios como Él lo quiere, hermano, vamos a tener una vida abundante. Vamos a tener disciplina en el reino de Dios. Fe y confianza, hermanos. Se va a hablar sobre la fe ciega. Se va a hablar sobre la fe y la materia. La gloria de la fe. Conquistar y establecer. Gracias a Dios. Y causa y efecto, hermanos. Él es el único, hermanos, que puede darnos estas bendiciones tan grandes y estas enseñanzas, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor y les pido que tengan la Biblia en la mano para que ustedes mismos cojan y lean la palabra, para que entiendan que Dios no es hombre para mentir y que lo que Él habla es verdad y realidad, y que nos instruyamos mucho más cada día que entremos delante de la presencia de Él a tomar la palabra del Señor Jesús para aprender de ella. Bendiciones, hermanos, muy atentos y que sean muy bendecidos, hermanos. Bueno, en este momento les voy a explicar qué es la vida abundante, hermanos. ¿Qué es la vida abundante, hermanos? En los caminos del Señor. Invertir en la fe es invertir en la vida, hermanos. Es como sembrar en una buena tierra, hermanos. Ciertamente en su debido tiempo los frutos serán cosechados, hermanos. La vida abundante prometida por el Señor no es una utopía, pero tampoco es automática. Tal vez sea por esta razón que muchos han abandonado la fe, hermanos.
La calidad de vida prometida está sujeta a la relación estricta y continua con Dios, por medio del ejercicio de la fe, hermanos. Ejercitar la fe no significa necesariamente ser religioso o asiduo en la iglesia, hermanos. No, el ejercicio de la fe exige obediencia incondicional a las enseñanzas del Señor Jesús, de acuerdo con la Biblia Sagrada, hermanos. Amén y gloria a ti, Señor Jesús. Muchos han desperdiciado años de sus vidas en los vicios, en la prostitución y en toda forma desordenada de vivir, hermanos. Y cuando oyen las promesas divinas de una nueva vida, ellos piensan que acontece automáticamente, hermanos. Probablemente esas personas creen que Dios es mágico y que con un chasquido de dedos transformará su vida de una hora a otra hora. No, hermanos. Realmente la promesa divina es de nueva vida, con abundancia. Pero las personas necesitan entender que esa vida de calidad depende de la asociación con el Altísimo, a través de la fe. Amén y gloria a ti, Señor Jesús. Dios es espíritu. Dios es espíritu para manifestarse en el mundo físico. Él necesita de la materia del ser humano, sujeto incondicionalmente a su voz y a su palabra. Esa voz es la fe, hermanos. A partir del momento en que se establece la sociedad del ser humano con el Espíritu de Dios, la plenitud de vida tiene inicio, poco a poco, conforme va cautivando esa relación, cultivando esa relación al nuevo aliado de Dios, va conquistando las promesas. Amén, 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 hermanos. Naturalmente, la parte más difícil de esta alianza queda por cuenta del ser humano, hermanos, porque Dios no obliga a nadie a someterse a Él. Cada uno es libre para escoger su propio camino. La mayoría de las personas optan por seguir un camino contrario al de la fe, hermanos, aún con todo su sentimiento de fe en el corazón. Pero la fe es una cuestión de obediencia a la palabra y no un testimonio del corazón, hermanos. Confundir fe, hermanos, con sentimientos de creencia significa frustración total, hermanos. Veamos, por ejemplo, en el sentimiento de pesar debido a una situación difícil. Las personas en general, al ver un pobre hambriento tirado en la calle, sienten pena, ¿cierto, hermanos? Ese sentimiento muestra un corazón bueno, pero ¿de qué sirve tener un corazón si no hay actitudes en relación al pobre infeliz? ¿Cierto? ¿Cierto, hermanos? Mejor sería matar el hambre del mendigo independientemente del sentimiento del corazón. Independientemente del sentimiento del corazón, hermanos. Así también es la fe, hermanos. Así también es la fe. ¿De qué sirve tener un sentimiento de creencia en Dios si no hay actitud en relación a su voz? Dios está a la expectativa de la acción humana en relación a su voz para entonces manifestar su relación. Es por eso que la vida abundante y eterna depende de la acción de la fe, hermanos. Depender de la fe significa depender de Dios de forma práctica, hermanos, práctica. La acción de la fe resulta en la reacción de Dios. Da el por qué la vida abundante, eterna, depende de la acción de la fe. Y depender de la fe significa depender de Dios de forma práctica, hermanos. Si ve cómo se va llegando a concluir todo, como va llegando de Dios, de parte de Dios, que es todo perfecto y maravilloso. Las enseñanzas de Él son maravillosas, maravillosas, hermanos. Ahora vamos a hablar sobre la disciplina en el reino de Dios. Él dice primero, buscar pues en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por quién? Por el Padre Dios Todopoderoso. Hermanos, este versículo lo encuentran en Mateo 6:23. Depender de la fe es depender de Dios. Y en la dependencia de Dios hay leyes y reglas que disciplinan su reino. Mira, hermanos,
sumisión y obediencia a las reglas del reino de Dios. Son actitudes de fe que implican el cumplimiento de todas las promesas. Quien quiera gozar de los derechos y privilegios del reino de Dios debe incluirse a su disciplina, hermanos, porque el mismo que hizo las promesas dictó normas disciplinarias para ser obedecidas. Gloria a Dios Todopoderoso. Amén, que así sea, Señor Jesús, y así es. Vamos a ver fe y confianza, hermanos, ahora. Como un rayo que surge y luego desaparece, la ignición de la fe acontece en un instante, en un momento de certeza absoluta. En un momento de certeza absoluta, hermanos. Cuando esto acontece hay que aprovechar la oportunidad y actuar inmediatamente colocándola en práctica, hermanos. La confianza comienza con la fe de la siguiente manera, hermanos. Primero la fe y enseguida la confianza. Si deja pasar aquel momento de fe sin actitudes, ciertamente la oportunidad de una realización personal será perdida, hermanos. En tanto la fe oscila entre mayor intensidad, la confianza permanece estable. Amén, hermanos. La fe es como el despegue de un avión, que cuando se alcanza la altura deseada, el viaje puede transcurrir usándose solo el piloto automático, lo que es una demostración de confianza. O sea, la confianza es el desplazamiento continuo de la fe sobrenatural, hermanos. ¿Sí ve, hermanos? ¿Sí ve la sabiduría? Para entender las cosas, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a seguir con la fe ciega. La fe ciega. La conciencia pautada en una fe inteligente libra al individuo de la opresión de la ceguera. ¿Qué acontece, hermanos? ¿Qué acontece en virtud de la ceguera espiritual, hermanos? Reinante en el medio religioso o general. La fe ciega, hermanos, fruto de la emoción, ha obligado a sus víctimas a creer de cualquier manera, así sin conocer en quién se esté creyendo. No, hermanos, así no es. Pablo era un hombre profundamente celoso por su religión. Hermanos. Por eso fue cruel, perverso e intolerante con los primeros cristianos. Pero luego de su experiencia personal con el Señor Jesús, pasó a creer también. ¿Y de qué tipo de fe? Él tomó profesión de la fe, racional e inteligente y sobrenatural, hermanos. Él no se sentía avergonzado ni se intimidaba con las amenazas de los enemigos por causa de ella, porque él sabía en quién estaba creyendo, hermanos. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, este versículo lo encontramos en la segunda de Timoteo 1:12. Hay que leer la palabra del Señor Jesús. Léala. Ahí le dejo los versículos para que la lean y la estudien. Anteriormente, su oído por los cristianos se daba en razón de su fanatismo religioso. Cultivaban la fe en las tradiciones religiosas, no en la palabra de Dios. Cuando sus ojos espirituales se abrieron, también tuvo el privilegio de conocer a aquel que los cristianos primitivos habían conocido antes que él. Desde entonces Pablo dejó ser perseguidor para ser perseguido, hermanos. Gloria a Dios Todopoderoso. Amén y amén, Señor Jesús, por tus santas y benditas enseñanzas. Los que profesan la fe inteligente son y siempre serán perseguidos implacablemente por los que profesan la fe ciega, natural e irracional, hermanos. Alabado y glorificado sea, hermano, mi Dios Todopoderoso, y seamos todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a ver la fe y la batería, hermanos. La fe, así como una batería que alimenta los aparatos electrodomésticos, necesitan siempre ser cargados. Cuando compramos un teléfono móvil, por ejemplo,
Este viene obligatoriamente acompañado de su cargador, de su batería. Esta simple comparación nos ayuda a entender que nadie en sana conciencia, hermanos, ha pensado en una batería que dure para siempre. ¿Cierto, hermanos, que no? ¿Quién? Entonces, ¿por qué pensar que la fe es definitiva? Ahora Dios no nos ha revelado una fe estática. Si así fuese, Él no precisaría exhortarnos a combatir la buena batalla o la buena fe por medio de la perseverancia, hermanos. Mas tú hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén y amén. Ese versículo, hermanos, lo encontramos también en 1 de Timoteo 6, 11, 12. La fe necesita ser tanto ejercitada como desenvuelta. Su desenvolvimiento, hermanos, acontece por medio de la meditación diaria de la palabra, hermanos. Amén, amén, hermanos. Y lo que carga la batería de nuestra fe es la Biblia, la palabra del Señor Jesús. Amén y gloria a ti, Señor Jesús. Jesús creó la iglesia justamente para recargar la batería de la fe de sus discípulos. Amén, hermanos. O sea, para estimularle la fe y enseñarles cómo usarla en el combate a las dudas y a sus agentes del mal, para que ellos puedan levantar a los caídos y a los débiles. Amén, hermanos, amén. Denle la honra y la gloria a Dios. Es en la iglesia donde buscamos juntos el restablecimiento de la comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, Dios es tan grande y poderoso que Él nos trae estas enseñanzas para que nosotros despertemos, para que entendamos sus mensajes, su santa palabra. Por eso nos debemos congregar. Congréguense, así sea un domingo si no pueden, en el trabajo, y con oraciones de búsqueda del Espíritu Santo, de loor y adoración al Señor. No estén vigilando, estén muy pendientes en oración, entrar en oración, entrar en estudiar la palabra del Señor Jesús, para que puedan ser muy bendecidos, hermanos. Ahora vamos a hablar sobre la gloria de la fe. Los que viven la fe sobrenatural tienen el derecho y el privilegio de ver las promesas de Dios materializarse en sus propias vidas y en la de su familia y sus hijos, su esposo. Pues está escrito que esas señales seguirán a aquellos que creen. Amén, amén. Estos versículos están en Marcos 16, 17. Léalo, hermanos, léalo. Es enorme la diferencia entre la calidad de vida de los que creen a la de los incrédulos. Los que creen no son bendecidos porque solamente dicen creer en Dios, sino porque ponen en práctica lo que creen, hermanos. Por causa de esto, sus vidas tienen que ser como árbol plantado junto a un río, cuyas hojas son vigorosas y sus frutos permanentes, hermanos, muy atentos, permanentes. En tantos estos, los guiados por la duda, por el ejemplo Caín, se retuercen de envidia por causa del éxito de los que creen. Amén, hermanos. ¿Sí entienden la palabra del Señor Jesús? Pongan mucha atención, hermanos, que esto edifica sus vidas espirituales. A pesar de disfrutar de una vida con calidad elevada, los que viven la fe sobrenatural son obligados a convivir con los que no creen. De ahí surgen las tribulaciones, provocaciones y los desafíos que son provenientes de los conflictos entre la creencia y la realidad, entre la luz y las tinieblas. Dar la otra mejilla, conforme está escrito en el Salmo 29, perdonar lo imperdonable y orar por los enemigos. ¿Están oyendo, hermanos? Orar por los enemigos, por nuestros enemigos, por nuestros perseguidores. Los perseguidores son algunos de los desafíos que son superados por ser de Dios. En cuanto están en la convivencia con los que no son creyentes, esto hace parte del desenvolvimiento
y perfeccionamiento de la fe, hermanos. La depuración del oro es hecha en el fuego, hermanos. En cuanto mayor fuera la temperatura, más puro y valioso él será. Amén y gloria a Dios Todopoderoso, hermanos. Así es la fe y vale la pena, hermanos, pasar por sus tribulaciones, hermanos. Ellas no son y nos hacen crecer y nos hacen madurar. Cuando más largo fuera el tiempo del desierto, mayor será la experiencia y más habilitado será para la obra de Dios el cristiano, y estará más habilitado para la obra del Señor Jesús el cristiano, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y esperanza, prudencia. Esas pruebas traen solo eso. Romanos 5:3, hermanos. 5:4, hermanos. Hay que leer la palabra. Hay que leer las enseñanzas del Señor. Ahí están los versículos para que ustedes mismos los estudien, para que vean que Dios no es hombre para mentir y que todo lo que Él habla es verdad. ¿Cómo nos podemos instruir en la fe? Aquí les estoy dando los puntos, hermanos, para que se guíen. Y les estoy dejando los versículos de la Biblia para que ustedes mismos se vayan instruyendo, hermanos. Conquistar y establecer, hermanos. Fe es para la conquista. Confianza es para establecer lo que fue conquistado. La conquista no siempre es señal de éxito, porque no siempre se mantiene lo que se conquista. Ejemplo de esto es el matrimonio, hermanos, pues no todos los que se casan se mantienen casados. Casarse es fácil, hermano. Lo difícil es mantener el casamiento, hermano, ¿cierto? ¿Es verdad o es mentiras, hermanos? Muchos han tenido mucha fe para conquistar la salvación, de la misma forma que han tenido para conquistar el matrimonio. Pero a los primeros síntomas de dificultades, la mayoría de los casados prefieren abandonar la confianza, uno en el otro. Así se deja la fe con la misma facilidad que se divorcia. Bueno, ahora vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios en todo. Da las gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado mi Padre amado. Está en primera de Tesalonicenses 5:18, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sido sorprendidos por noticias ruines o por situaciones extremadamente desagradables? Esta sensación de desaliento hacia esas noticias en situaciones peores, cuando ella ocurre después de una vigilia, de una oración, de una reunión bendecida en la iglesia, hermanos. La reacción inmediata cuando esto acontece es quejarse, lamentarse y lo peor, comentar y divulgar a las personas incrédulas. Ahí está una de las principales razones de los grandes fracasos en el medio cristiano, hermanos. Quien es de Dios vive en la luz, y todo lo que acontece es para su bien. Si ganar es bueno, perder también lo es. Amén, hermanos. Pues la pérdida es señal de que habrá futuras victorias más significativas, hermanos. Dar gracias no significa resignarse con los sufrimientos ni aceptarlos como pruebas venidas de Dios, no. Tampoco es para lamentarse. El lamento da demasiada importancia al sufrimiento, lo que consecuentemente glorifica al mal. Esto nos hace recordar, hermanos, la historia de los dos vendedores de zapatos, hermanos, enviados para la India. El primero de haber llegado a aquel primer país quedó confundido, llamando a su familia, diciendo que allá todos andaban descalzos, confundidos. El segundo, muy alegre, llamó a su gente que aumentaran la producción, porque venderían muchos. Al final dice él, porque el pueblo estaba descalzo y las perspectivas de venta eran excelentes. ¿Sí ven, hermanos? Cuando se vive en la luz, todo coopera para el bien. Las dificultades son, de hecho, una gran oportunidad de aprender a depender de la fe, hermanos. Por eso jamás abandonen la confianza en las promesas de Dios, porque nunca podemos olvidarnos de que tenemos un Padre grande y poderoso que todo lo puede, que todo lo hace nuevo.
tenemos que creer en Él sin verlo. Será doblemente bendecido, ¿cierto que sí, hermanos? Causa y efecto. Vamos a hablar causa y efecto, hermanos. El Espíritu de Dios nos ha enseñado que así como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin obras es una obra muerta, sí, hermanos. Amén, hermanos. Este versículo lo encuentran en Santiago 2:26. Porque hay que cerciorarnos, cerciórense, hermanos, con los versículos de la palabra del Señor Jesús para que vean ustedes cómo se organiza toda la vida de ustedes, andando en los caminos del Señor Jesús y aprendiendo. Él ha determinado la fe sobrenatural como único mecanismo de salvación en todos los aspectos, especialmente en el que dice respeto a salvación eterna. Esta fe no puede ser considerada como un mero sentimiento del corazón, teniendo en cuenta que el sentimiento de fe del corazón es puramente emotivo y vulgar. Es creencia en que no se puede confiar a la vista. Esta fe está sujeta a las circunstancias conforme hablamos, esto no es favorable, entonces hay una supuesta manifestación de fe. Pero si las circunstancias no son favorables, entonces no hay fe. La fe sobrenatural exige actitud independientemente de los sentimientos o de las circunstancias. Ellas siguen la ley de causa y efecto. Es decir, si hay fe sobrenatural, hay fe firme. Si no hay fe naturalmente, no hay acción. Esto se confirma en la palabra del Señor al decirnos que aquel que cree no huye. Isaías 28:16. En la falta de fe sobrenatural hay inseguridad y hasta miedo, hermanos. Muy cierto, hermanos. Por eso, hermanos, pongan mucha atención que hay que tener fe para creer sin ver, hermanos. Y si creen sin ver, recibirán las bendiciones que nuestro Padre Dios tiene escondidas para nosotros. Entonces, en estos últimos tiempos, el mundo ha vivido en una verdadera crisis de confianza. El noticiero habla registrado bajas en las bolsas de valores en todo el mundo. Uno de los mayores especialistas en el asunto afirman que en el momento el problema no es la falta de dinero, sino la falta de confianza en invertir y en los inversionistas. La falta de fe y el miedo han hecho retroceder todos los mercados y la prevención en caso económico mundial. Consecuentemente, la perspectiva del futuro es el desempleo en larga escala, pues aquello que el hombre siembre, eso también segará. Amén y gloria a Dios Todopoderoso. Gálatas 6:7. Todo lo que se siembra es fruto de la fe positiva o de la fe negativa. La positiva empuja a la persona a ir de frente, en tanto la fe negativa le impide ir adelante. Amén, hermanos. De una forma o de otra, la fe por sí sola exige actitud. Si es fe positiva, entonces la actitud será positiva. Pero si es negativa, entonces la actitud será negativa al final. Fe es acción, sea positiva o negativa. Los hipócritas defienden la fe en los escritos de Moisés y en los de los profetas, pero no la practican. ¿Están oyendo, hermanos? No la practican. Pongan mucha atención a eso, que hay una jalada de orejitas. ¿Oyeron, hermanos? Una jalada de orejitas. No la practican, hermanos. La ley y los profetas exigían las reglas. Y en caso de no ser hechas, el infractor sería sentenciado hasta con la muerte, hermano. El infractor que no llevara las reglas como las pusieran, imagínense. Entonces ahora, el mismo comportamiento hay ahora de los mismos hipócritas. Defienden con uñas y dientes las costumbres y las tradiciones religiosas, pero se niegan a la práctica de las enseñanzas del Señor Jesús, fundamentadas en la justicia, misericordia y fe. Amén, hermanos. Entonces miremos, hermanos, que ya hemos concluido con estas enseñanzas. Y le pido que pongan mucha atención, que lean los versículos que les he dejado, estudien, lean la palabra
que eso nos instruye. Entonces, hermanos, sí ve que es muy importante tener fe y creer sin ver, creer que tenemos un Padre grande y poderoso, grande y majestuoso, ¿cierto, hermanos que sí? Entonces vale la pena, hermanos, estar delante de la presencia del Señor Jesús y tener una fe verdadera, una fe con gran transparencia, con gran verdad, con gran existencia. Crean que Dios es grande y poderoso y que Él existe y que Él es el único que tiene el poder para ayudarlos a todos ustedes a salir adelante. En este momento, Señor Jesús, vamos a entrar delante de la presencia del Señor Jesús para darle gracias y para que Él venga a bendecir nuestras vidas. Alabado, alabado y glorificado sea nuestro Padre amado, mi Rey Celestial. Te amamos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por existir. Gracias por haber traído estas enseñanzas a todos tus oyentes, a todos tus hijos, a todas tus criaturas, mi Señor. Porque grande es tu poder y grandes son tus obras. Te alabamos, te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Grande es tu poder y grandes son tus obras, Señor Jesús. Amén, amén. Espíritu Santo de Dios, envía tu fuego precioso a visitar a cada una de estas personas, Señor Jesús. Bendice sus vidas, Señor Jesús. Transfórmalos, cámbialos, libéralos, Señor, de esa vida que llevan. Que seas tú, Señor, dando sabiduría y entendimiento para que ellos puedan entender todas las bendiciones que tú tienes para ellos, Señor Jesús. Dale sabiduría y discernimiento para que cuando ellos lleguen a estas reuniones, Señor Jesús, de las enseñanzas de tu santa y bendita palabra, ellos sean instruidos, sean cambiados, transformados, Señor Jesús, y llenos de mil sabiduría, Señor Jesús, que seas tú colocando en cada uno esos dones espirituales, esos dones tan bellos, Señor Jesús, que tú tienes para cada uno de nosotros, para uno poder ejercer espiritualmente y ayudar a las personas que lo necesitan. Gracias, mi Padre amado, por haberme permitido llegar a ellos por medio de este medio. Te doy gracias, Padre amado, y en tus santas y benditas manos los entrego. Que sean muy bendecidos en todas las áreas de su vida, que todas las necesidades que ellos tengan, mi Padre amado, tú las suples, porque tú sabes todas las necesidades de cada uno de ellos, Señor Jesús. En esta misma hora, Señor Jesús, te envía fuego precioso a ministrar. Ministra con tu Santo Espíritu, tocando, bendiciendo y transformando, Señor Jesús, la vida de todas estas personas, Señor Jesús, que estamos delante de tu santa presencia. Te alabo, te alabo, te alabo y te glorifico y te doy gracias, Padre amado. Muchas gracias, mi Padre, mi Rey Celestial, por existir, y muchas gracias por tu santa y bendita palabra, Señor Jesús. Gracias por estas enseñanzas y gracias, Señor Jesús, por guiarnos. Así, mi Padre amado, como tú quieres que seamos. Que se haga tu santa y bendita voluntad, mano la mía. Te amo, te alabo y te glorifico, hermanos. Hermanos, en esta hora, démosle gracias al Señor. Alábelo y vivan siempre instruyéndose en la palabra del Señor Jesús. Sean vigilantes, vigilen en oración, porque el diablo acecha todos los días de su vida. Él quiere robar. ¿A qué vino el diablo a la tierra? A matar, a robar y a destruir. Entonces, muy atentos, hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Si este video les ha gustado, bendíganos con un like y suscríbanse a mi canal. Y si quieren pedir oración por algo en particular, o tienen palabras de agradecimiento a Dios Todopoderoso por algo que Él haya hecho en sus vidas, por todas las bendiciones que Él ha traído a la vida de ustedes, entonces en agradecimiento a nuestro Padre Dios Todopoderoso, no dudes en dejar sus comentarios. Dios los bendiga grandemente, hoy y siempre. Amén, hermanos, que Dios los bendiga y los amo en el amor de Cristo. Se cuidan, bendiciones.